Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín González Sinamain. Esta es segunda clase, el segundo vídeo del canal de YouTube, un canal nuevo que está destinado a opositores, opositoras, auxilio judicial, tramitación y gestión procesal. Yo soy abogado, autor de 7 libros de estas oposiciones, profesor, preparador de las oposiciones a los cuerpos generales de la Administración de Justicia. Para aquellos que no hayan visto el vídeo anterior, se los recomiendo porque analizamos los programas de los cuerpos generales y los comparamos unos con otros para saber qué tenemos que estudiar, a qué nos enfrentamos en estas oposiciones. Bueno, compartan, suscríbanse porque todas las semanas, en lo posible, si el trabajo lo permite, subiré alguna clase. Y en esta segunda, que va a ser más corta que la clase anterior, vamos a hablar de técnicas de estudio para saber cómo estudiar las oposiciones, consejos para poder obtener la plaza y no perder el tiempo a la hora de estudiar. Por eso vamos a ver el método para estudiar las oposiciones a justicia, concretamente a los cuerpos generales. Sí que tengo que decir que lo que vamos a ver aquí se podría aplicar también a estudiar cualquier tipo de oposición, no solamente las oposiciones a justicia, porque lo que vamos a ver en el día de hoy eh, sucede en todas las oposiciones, ¿vale? No va, vuelvo a repetir, la clase anterior que vimos duró casi una hora porque era mucho lo que teníamos que ver y muy importante. Lo de hoy también va a ser importante, pero hoy el vídeo barra clase pues durará menos. Y vamos a ver todo lo que hay que saber antes de comenzar a estudiar. No solamente lo que tenemos que saber antes de comenzar a estudiar, sino también todo lo que tenemos que saber cuando ya hemos comenzado a estudiar. Lo primero que tenemos que tener claro es que lo primero es que saber muy bien a qué oposición nos vamos a enfrentar. ¿Tenemos las herramientas y las ganas para hacer el esfuerzo? Y aquí quiero detenerme un segundo porque vamos a ver las herramientas necesarias, pero también hay un elemento que es importantísimo para poder comenzar, antes de comenzar, y es plantearse si uno realmente tiene las ganas para hacer el esfuerzo que hay que hacer. ¿Vale? Porque estamos hablando de oposiciones jurídicas, donde vamos a tener que estudiar normas, leyes de diferente dificultad. Entonces, antes de decidir si vamos a empezar a estudiar y para no empezar y luego dejarlo, es muy necesario ver el vídeo anterior para saber a qué nos atenemos, de qué van los programas de los cuerpos generales de Administración de Justicia, cuál es su contenido y su dificultad, y plantearnos realmente si vamos a poder sostener en el tiempo el esfuerzo. Y para sostener en el tiempo el esfuerzo hay que tener ganas. Las ganas van a nacer de muchos sitios y son todas, son todos, es un elemento subjetivo. O sea, puede ser ganas de opositar porque se tiene la necesidad, porque esa oposición o enfrentarse a estas oposiciones nace de una necesidad de mejorar nuestra calidad de vida para obtener una plaza y trabajar como funcionario de la Administración de Justicia y así poder ganar en horas de vida, en tiempo, en calidad a nivel retribuciones económicas, independientemente de cuál sea el motivo por el cual uno quiere hacer el esfuerzo, tiene que tener las ganas y esas ganas sostenerlas en el tiempo, porque esto es una posición que va a durar en el tiempo. Vamos a tener que hacer el esfuerzo no en un corto periodo de tiempo, como veremos, sino que va a prolongarse en el tiempo y las ganas tienen que continuar. Tres cosas que hay que tener en cuenta antes de empezar. Primero, organizar el material de estudio. Segundo, organizar el tiempo y tener un método de estudio.
Cada uno de estos puntos que vamos a analizar a continuación es importante y todos están conectados entre sí. Primero vamos a ver el tema de organizar el material. Lo primero, tenemos que tener claro el material, organizarlo, y una vez que nosotros decidimos que vamos a empezar a estudiar estas oposiciones, no cambiar posteriormente del material de estudio y cambiar a otra editorial, como ahora vamos a referirnos, y vamos a desarrollar cada uno de los materiales que hay disponibles al alcance de opositores y opositoras, sino averiguar bien, hacer sondeos en foros, preguntar cuál es el más idóneo, y vamos a detallar uno por uno ahora. Y ese material tiene que ser un material que vaya a lo importante, debe ser concentrado, un material de estudio que no se vaya por las ramas, que no desarrolle materia que no pide el programa y que nunca se va a preguntar en los exámenes. Por eso hay que tener en cuenta que se ha preguntado en convocatorias anteriores. Tiene que estar también ajustado a la realidad del ejercicio. Es muy importante el tema de tener en cuenta qué se ha preguntado en convocatorias anteriores. ¿Por qué? Porque la cantidad de materia que nos piden los programas de los cuerpos generales es mucha. Y hay materia de la que pide el programa que nunca, jamás ha sido preguntada ni se preguntará en el examen. Por eso hay que tener siempre poniendo un ojo en lo que pide el programa, pero también poniendo un ojo en qué es lo que se ha preguntado. Con respecto a las diferentes vías por las cuales nos pueden llegar el material, primero vamos a hablar de las editoriales. Hay numerosas editoriales que venden material para las oposiciones, para preparar las oposiciones a los cuerpos generales. Generalmente las editoriales, llámese MAD, CEF, Adams, son empresas que editan libros de varios tomos, y no son editoriales que se especifiquen en una oposición en particular, sino que editan material para estudiar cualquier tipo de oposición, al MIR, a la Administración General del Estado, a Justicia, a la Policía, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y esas editoriales, ese material no está editado, no está realizado por personas que hace tiempo que están enseñando y específicamente no están especializadas. Muchas veces estas editoriales, los libros, ni siquiera se sabe quién fue el autor, porque realmente lo único que hay en estos libros es el nombre de la editorial, no de quién confeccionó ese material. Generalmente los libros de las editoriales son de una extensión muy grande, 3 tomos generalmente, y tienen mucha materia que no pide el programa y que las editoriales, como no están especializadas en esa materia, en esa oposición en concreto, ponen en esos libros para cubrirse las espaldas, ¿no? Para decir, bueno, no, es que yo pongo todo por las dudas, ¿no? Luego está la gente que estudia por vía libre, por el BOE. Esta es una de las formas más difíciles de estudiar, porque para poder estudiar por vía libre, no recurriendo a un libro de una editorial o no recurriendo a un preparador o academia, eh, generalmente es necesario tener conocimientos jurídicos previos. Y hay que estar con el programa en la mano y yendo al buscador de Google a buscar cada norma. El peligro de esto es que el programa, los epígrafes de cada tema, muchas veces no está muy claro qué es lo que se pide. Pongo un ejemplo, el tema 25 de gestión procesal, hay un epígrafe que nos pide la conciliación civil. Y después, en el tema 31 de la ley de jurisdicción voluntaria, hay un epígrafe que nos pide la conciliación. Entonces, si uno no tiene claro que el tema 25 de gestión procesal hay un epígrafe que nos pide la conciliación solo porque en el pasado, antes del año 2015, la conciliación estaba regulada en la ley de enjuiciamiento civil y ya no lo está, por lo cual uno se puede pasar horas o días buscando dentro del articulado de la ley de enjuiciamiento civil, en el BOE,
dónde está la conciliación y no la van a encontrar en ningún lado porque ya no está. A pesar de que haya un epígrafe en el programa del tema de medicina que sí que pida la conciliación. Entonces, se va a perder una cantidad de tiempo muy grande, porque el opositor, opositora, se va a tener que transformar prácticamente en un editor, ¿no? Editar, tachar, borrar, descartar, y se va a perder una cantidad de tiempo enorme. Posteriormente hay material realizado por preparadores barra academias, pero me voy a centrar más en los preparadores. Desde mi humilde punto de vista, si uno tendría que realmente decidir por dónde va a estudiar, yo recomendaría elegir o buscar material editado por preparadores, pero preparadores que estén desde hace muchos años específicamente dando oposiciones a la Administración de Justicia. ¿Vale? Estas son las tres clases de materiales por los cuales se puede estudiar estas oposiciones. Pero como dije al principio, lo primero es tener claro por dónde uno va a estudiar. Y mi recomendación es buscar material que haya sido editado, preparado por un preparador a los cuerpos generales de la Administración de Justicia y que sea un material que no se vaya por las ramas, que tenga en cuenta convocatorias anteriores y que ese material esté ajustado a la realidad de lo que vamos a tener del ejercicio, del examen que vamos a tener que hacer. El segundo elemento, organizar el tiempo. El tiempo es muy importante en esta posición. Es el segundo elemento después del material. Porque esta es una posición con la que tendremos que luchar constantemente contra el olvido de lo que ya hemos estudiado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponernos un planning, hacer un plan de estudios y ponernos un lapso de tiempo, tanto a mediano largo como en el día a día. El tiempo es cuánto tiempo voy a apostar por estudiar estas oposiciones, cuánto tiempo le puedo dedicar al día, ¿vale? También hay que tener en cuenta que como estamos luchando contra el olvido, no podemos dejar espacio de muchos días sin estudiar. Porque esto, si nosotros nos ponemos, decidimos empezar a estudiar las oposiciones a justicia, una vez que comenzamos, no debemos hacer pausas largas, salvo los fines de semana, estudiar 6 días de 7, es mi recomendación, ¿vale? Y descansar un día, ¿no? Para no quemarse en el estudio. No se puede aquí en esta oposición decir, por ejemplo, no, me voy a tomar unas vacaciones, voy a estar 20 días sin estudiar, me voy de vacaciones a la playa. Una vez que hemos comenzado, si nosotros no queremos que se nos olviden los conceptos que ya hemos adquirido, tenemos que empezar y continuar con un tiempo organizado de antemano. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿cuánto tiempo se tarda en preparar la oposición? Y esto es clave. Esta pregunta se va a responder, tiene varias respuestas. Depende de cuánto tiempo le vayamos a dedicar según nuestra situación personal. Me explico. No es lo mismo una persona que tiene cargas familiares y cargas laborales. No es lo mismo una persona que solamente tiene cargas familiares y que no está trabajando. Y no es lo mismo una persona que no está ni tiene cargas familiares ni está trabajando. Evidentemente, a esta oposición nos acercamos, se acercan muchos opositores y opositoras que ya tienen una edad, que ya han formado familia, o están trabajando, o no están trabajando, pero tienen familia. Em, y para no irme por las ramas, vamos a poner ejemplos. Vamos a suponer que nosotros podemos dedicarle, según el plan de estudios, cuando hemos organizado el tiempo previamente, antes de ponernos a estudiar estas oposiciones, hemos detectado que podemos dedicarle al día 4 horas al día, 6 días a la semana. ¿Vale? Si nosotros le dedicamos esa cantidad de tiempo con el método del cual voy a hablar más adelante, porque no es solamente dedicar tiempo, en ese tiempo hay que utilizar un método para poder exprimir cada minuto de esas 4 horas. Tenemos que calcular que para dominar la materia tardaremos, según las capacidades de cada persona, porque evidentemente acá entra en juego también el tema de las capacidades innatas, ¿no? Eh, aproximadamente como mínimo 1 año y medio.
Estoy hablando de que ese es el plazo más o menos para dominar la materia si nosotros estudiamos 4 horas, 6 días a la semana, entre un año y medio. Siempre teniendo en cuenta que tenemos un material que no se va por las ramas y utilizando el método que voy a explicar más adelante. Evidentemente, si podemos dedicarle 8 horas, 6 días a la semana, porque no trabajamos ni tenemos preocupaciones de ningún tipo, eh, podemos decir que el plazo de un año cerrado es el que vamos a tardar. Trabajando, estudiando 4 horas al día, año y medio, más o menos. No trabajando 8 horas al día, un año. Evidentemente, estos plazos se pueden ampliar. Todo dependerá, obviamente, de las circunstancias personales. También aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando alguien decide estudiar una carrera universitaria, porque estas oposiciones prácticamente son como estudiar el mismo contenido que se explica, por ejemplo, en Derecho en 2 años de la carrera del grado. Entonces, tenemos que, una persona que va a estudiar el grado de Derecho tiene que cursar presencialmente en la facultad 5 o 6 horas al día y posteriormente en su casa estudiar, depende si hay exámenes o no hay exámenes, 3 o 4 horas al día. Estamos hablando de una persona que está haciendo ese esfuerzo entre las horas que está cursando en la facultad y entre las horas que está estudiando en su casa, le está dedicando aproximadamente 8 o 9 horas al día, depende del día, si hay exámenes, si hay parciales, si hay finales cerca. Entonces, esta es una posición que para poder obtener la plaza hay que dedicarle tiempo diario. Aquí esta posición no se puede decir, ay, bueno, estudio 2 o 3 horas al día, hoy sí, mañana no, porque me pasó tal cosa. No. Si nosotros no somos conscientes y no podemos organizar el tiempo desde que empezamos, desde que empezó el primer día del estudio de la oposición, a un año vista, y no estamos seguros, evidentemente tendríamos que pensar en que tal vez no deberíamos empezar directamente, porque si empezamos y sabemos que no vamos a poder sostener en el tiempo ese esfuerzo en horas y en días, y paramos en la mitad de la oposición, cuando retomemos al mes, todo el conocimiento de los meses anteriores, pues lo habremos olvidado. No olvidemos que el cerebro es un músculo, es como ir al gimnasio. Entonces, si nosotros no vamos al gimnasio, no hacemos rutinas diarias y dejamos de ir, pues, evidentemente cuando volvamos a ir al gimnasio nos va a costar casi como si empezáramos de vuelta. Por eso, primero el material, buscar un buen material y después ver el almanaque y decir, a un año vista puedo dedicarle esta cantidad de horas durante tantos días a la semana. El método. Si el método, por más que tengamos un buen material, por más que tengamos tiempo y hayamos visto el almanaque y digo, bueno, sí, por mis circunstancias personales puedo dedicarle 4 horas al día, 6 días a la semana, de acá a un año. Eh, pero claro, si ya estas dos cosas las hemos organizado, pero no aplicamos un método, no llegaremos a dominar el temario por muchos años que lo intentemos. Como dije antes, el olvido es nuestro mayor enemigo y el método nos va a ayudar a derrotarlo, ya que el esfuerzo no se va a recuperar si utilizamos un método erróneo. Tenemos que estudiar en un lugar que no nos distraiga. Voy a decir aquí algunas obviedades. Muchos opositores que estén viendo este vídeo y que ya vengan estudiando desde hace tiempo, me dirán, profesor, esto que está diciendo usted no es ninguna novedad, ninguna noticia, ¿no? Pero tal vez otros sí les sirva. Entonces, a los que les sirva, pues bienvenido sea, ¿no? Primero, tenemos que elegir un lugar de estudio que no nos distraiga, en la medida de nuestras posibilidades. Porque claro, nosotros no elegimos dónde vivir, tal vez en nuestro hogar no tenemos un lugar que no nos distraiga. Recomiendo, si nosotros en nuestro hogar no tenemos un lugar que no nos distraiga, recurrir a las consabidas bibliotecas. Bienvenidas bibliotecas. Bibliotecas de facultades. Si tenemos la facultad de Derecho cerca, es muy bueno que vayamos a esa facultad de Derecho. Yo tengo alumnos que no tienen lugar en su hogar y que
están cerca o pueden ir a las bibliotecas de las facultades de Derecho y ahí estudian encantados de la vida. Como dije antes, es preferible estudiar 4 horas al día, pero concentrados, con esfuerzo. Porque no da igual que yo esté 10 horas frente a los apuntes, si en esas 10 horas he leído únicamente 4 carillas, como dice la diapositiva. ¿Y por qué pueden pasar esto? Tanto los opositores y opositoras que ya vienen estudiando se sentirán identificados, porque nos distraemos por cuestiones personales, porque somos humanos. Hay días en que uno, por más que quiera poner el foco, no lo puede poner. Y si pasan todas estas cosas, es mejor que lo dejemos, ya que ese día, ¿no? Pero renovar el esfuerzo al día siguiente, ya que corremos el peligro de quemarnos y arrastrar la frustración. Para eso es muy importante lo que dije al principio, plantearse si uno realmente tiene ganas. Las ganas son fundamentales. El día anterior debemos saber lo que vamos a estudiar al día siguiente y debemos estudiar solo lo que nos propusimos, según nuestra organización del tiempo, si vemos que lo sabemos, no avanzar ese día con otro tema. Por ejemplo, si yo me he planificado al día siguiente estudiar un tema de la ley de enjuiciamiento civil y le voy a dedicar 4 horas u 8, y cuando empiezo a estudiar a la hora me doy cuenta, pero esto ya me suena por haberlo estudiado antes en una academia, mira, voy a avanzar, no. Hay que cumplir con el cronograma que uno se plantea. Cada tema es como un ladrillo que uno va poniendo en una pared. Ir ladrillo a ladrillo. No querer construir el techo si todavía se está construyendo el muro. O sea, primero tenemos que cumplir el tema que vamos a estudiar. Y si lo sabemos, mejor que mejor. Porque lo que vamos a hacer es profundizar en ese tema que ya tenemos conocimiento del mismo. Hay que eliminar el autoboicot. Y hay que entender algo muy importante. La oposición es un proceso que requiere tiempo, ¿vale? Y tener altibajos es normal. No es fallar, no hay que clavarse puñales por tener altibajos emocionales durante la oposición. No quiere decir que no vayamos a obtener el objetivo de la plaza. Son normales en los seres humanos y por eso lo pongo en mayúscula. Y se dan mucho más en las oposiciones porque se extienden en el tiempo. Por lo que no hay que castigarse porque nos surjan dudas. Hay que sobrellevarlas y seguir adelante. El elemento emocional es muy importante. Es más, yo indicaría que estén con un preparador, porque el preparador no solamente les va a enseñar, sino que los va a sostener cuando tengan estos altibajos. Vamos a continuar. Si se cumple todo esto, hay posibilidades muy reales de obtener la plaza, pero no hay que olvidar algo muy importante. Debemos planificar y planificar la oposición y ponernos el objetivo, que dependerá de las posibilidades y del ritmo de cada uno. Como dije al principio, no es lo mismo la persona que no tenga cargas familiares ni laborales que de aquellas que sí lo tienen, ¿no? Hay que respetar también el ritmo que tiene cada uno. No auto boicotearse y decir, no, no voy a llegar porque yo estoy estudiando 4 horas al día y hay gente que está estudiando 8 horas al día porque no tiene cargas laborales ni familiares. No hay que pensar en eso. Porque tal vez esa persona que le está dedicando esa cantidad de horas porque puede hacerlo, no está con un material que no se vaya por las ramas, tiene un material malo o no se concentra en esas 8 horas y nos da igual, nosotros vamos a obtener la plaza cuando dominemos la materia. Dominar la materia es el único objetivo del opositor. Por lo tanto, hay 3 cosas que hay que hacer antes de empezar. Elegir bien la oposición, investigar de qué va, qué es lo que pide, qué hay que estudiar en esa oposición previamente antes de empezar. No lanzarse, ay, voy a elegir esta porque un amigo lo hizo o porque me lo recomendaron. No, averiguar. Planificar el material y el tiempo de los 2 elementos del material y el tiempo que le vamos a dar de forma inteligente. Y luego el tercer elemento, después de elegir la oposición, de planificar el material y el tiempo del esfuerzo que le vamos a dar, estudiar. Y dedicarnos únicamente a estudiar. Todo lo demás es distracción, excusas para no hacer el esfuerzo. Por ejemplo, que han cambiado la fecha del examen, que es concurso oposición y no oposición libre y voy a tener que competir con la gente que tenga méritos. Todo eso a nosotros nos tiene que dar igual. Que se presenta mucha gente, ¿vale? Que también mucha gente presenta la instancia y después
se presenta para aprobar sin estudiar, no se fijen en la cantidad de gente que presenta a la distancia, porque históricamente el 30 o 40% o no se presenta de esa gente que presenta a la distancia o se presenta sin garantías de aprobar porque no estudió nada y únicamente para ver de qué va la posición y a ver cómo es el examen. Todo lo demás, todo esto, todos estos argumentos son destructores de opositores. No, bórrenselo de la cabeza. Elijan la oposición, planifiquen el material y el esfuerzo que van a hacer en tal cantidad de tiempo y luego dedíquense únicamente a estudiar. Da igual cuando llegue la fecha del examen, porque si ustedes no dominan la materia, por más que la fecha del examen la tengan clara que es de acá a 5 o 6 meses, da igual. O, justicia, la ventaja de justicia con otras oposiciones es que todos los años convocan y a veces hay exámenes, más de un examen en un año. Por ejemplo, en este año 2024 hubo exámenes el 2 de marzo y el 28 de septiembre. Sí o sí se van a convocar. Una pregunta que se hacen muchos opositores es, ¿hacer test sí o no? Hay que hacer test cuando recién se ha acabado de estudiar un tema. Esto que muchas veces se ve por ahí, esto es erróneo, es engañoso y es totalmente contraproducente. Le da al opositor una falsa sensación de seguridad. Y vamos a explicar esta afirmación, porque estoy seguro que muchos opositores y opositoras habrán leído esto y habrán dicho, pero ¿qué está diciendo este hombre? Eh, Esto no es así. Yo estoy apuntado en Oposita-Test o en plataformas de test y realmente cada vez que termino un tema hago un test de esas preguntas. ¿Qué pasa? Cuando uno estudia, por ejemplo, se toma una semana para estudiar, por ejemplo, el tema uno de lunes a sábado, y el domingo dice, bueno, voy a hacer un test de este tema uno. Les puedo asegurar que ustedes van a clavar muchísimas preguntas porque los conocimientos los van a tener frescos de haberlo estudiado el día anterior. Y es más que probable que tengamos un alto número de aciertos. Pero si volvemos a hacer este mismo test unos meses después, el número de respuestas seguramente serán muchísimas menos. ¿Qué va a pasar? Esto nos va a hacer sentir frustrados, nos hará pensar que no valemos para estas oposiciones y pensaremos en dejarlas, cuando en realidad lo que sucede es que estamos aplicando un método equivocado. Los test que hay que hacer una vez estemos listos para ello, y leo, deben ser oficiales en lo posible, o si no lo son, que su redacción sea lo más parecida posible a la de las convocatorias pasadas. La forma de plantear la pregunta y las respuestas no es igual en test inventados que en oficiales. Hay que aprender cómo pregunta el tribunal. Esto es importantísimo. De hecho, hay muchas plataformas de test que de repente las preguntas que hacen son preguntas que no entran en el examen. Y no voy a remitirme a no voy a mencionar a ninguna en particular. ¿Vale? Y aparte la forma del planteamiento de esas plataformas de test o del libro de test, la forma de plantear la pregunta o las opciones que dan como posibles correctas o incorrectas, no son como las redactan en los tribunales, los que realizan, confeccionan los exámenes tipo test. Generalmente estas plataformas, estos libros, las confeccionan para que se entiendan más fáciles. Miren, me remito a lo que ocurrió en el examen de, por ejemplo, de los exámenes que tuvieron lugar el día 28 de septiembre pasado. Eh, por ejemplo, en el examen de gestión procesal del 28 de septiembre del 2024, la forma que tuvo el tribunal de hacer las preguntas fue de cuáles de las opciones son las incorrectas. O sea, fue muy enrevesada. Por ejemplo, yo a mis alumnos yo les pongo simulacros de test, de simulacros de examen extraídos de preguntas de exámenes oficiales, ¿vale? Yo les pongo exámenes oficiales, extraídos de diferentes convocatorias, ¿vale? Eh, Hay preguntas muchísimas, desde el año 95 hasta hoy, siempre de preguntas de artículos que no hayan sido derogados, obviamente, y yo hago simulacros de exámenes. Cada vez que terminamos un bloque de estudio, por ejemplo, terminamos la parte general, hacemos un simulacro de la parte general. Y así, por ejemplo, terminamos la ley de enjuiciamiento civil, hacemos un simulacro de la ley de enjuiciamiento civil. Y así sucesivamente. Pero les puedo asegurar que las plataformas o los libros de test, la forma de plantear las preguntas es mucho más simple y más sencilla de entender para poder responder correctamente que las que se preguntan en exámenes oficiales. Claves que hay que tener en cuenta para obtener la plaza. Empezar a estudiar, por ejemplo, cuando sale la convocatoria. Esto es muy común.
Hay gente que está esperando que salga publicada, no digo la oferta de empleo público, sino hablo de la convocatoria, porque la oferta de empleo público puede salir hoy y la convocatoria dentro de 4 o 5 meses. De hecho, que ha pasado inclusive muchos más meses desde que sale la convocatoria. Hay que empezar a estudiar desde ya, porque la adquisición de conocimientos es una adquisición que se hace de forma paulatina. Una de las primeras preguntas, y leo la diapositiva, es que se ve en los foros, mucha gente está continuamente preocupada. ¿Ya salió la convocatoria? ¿Cuándo sale? ¿Hay rumores? Se ponen en foros de sindicatos, inclusive para ver qué dicen los sindicatos, a ver cuándo sale. Yo les hago una pregunta, sinceramente. Cada uno se la responderá. ¿De qué me sirve, por ejemplo, a mí saber hoy que la convocatoria es posible que los exámenes sean en mayo, cuando yo me puse a estudiar hace 5 o 6 meses y sé que perfectamente le estoy dedicando 4 horas al día y que no voy a llegar? ¿De qué me sirve ese dato? Si yo sé que por más que empecé a estudiar en junio y el examen es en mayo, cuando lleguen los exámenes habrán pasado 10 meses a 4 horas al día, sé que no voy a dominar la materia. ¿De qué me vale saber que sale en mayo? Tú sigue estudiando con el material que elegiste, aplicando el planning que te pusiste y evitando el boicot. Y dominarás la materia cuando la domines. El dominio de la materia no va a depender de cuándo sea el examen, dependerá única, pura y exclusivamente de ti. Por lo tanto, empezar a estudiar cuando sale la convocatoria es un error. Bueno, aquí vemos algo que adelantaba la diapositiva anterior. Empezar, la convocatoria saldrá publicada cuando salga. Bueno, el plazo que quedará no alcanzará para dominar la materia. Mientras estamos dudando en empezar o no empezar, o si van a convocar o no convocar, estamos perdiendo un tiempo valiosísimo. Porque hay otros opositores que ya han empezado a estudiar, mientras nosotros estamos esperando a ver cuándo sale la convocatoria. El tiempo de estudio, lo he dicho, lo vuelvo a repetir, aproximadamente, dependiendo de todos los factores que mencioné antes, es de mínimo un año. Aquellos lugares donde nos digan que no, que en 6 meses, que se puede hacer un curso intensivo y en 6 meses dominar la materia, sí, si uno tiene conocimientos jurídicos previos, ya se ha presentado alguna convocatoria sin éxito, ¿vale? Y uno le va a dedicar entre 8 y 10 horas al día, 6 días a la semana, a tope. Perdón, disculpen. Entonces, si hay esas circunstancias, pues sí es posible en 6 meses, vale. Pero habiendo cursado la carrera de Derecho, o sea, con esto previo, ¿no? Siendo graduado o licenciado en Derecho, ya teniendo un conocimiento del programa, porque ya se lo estudió hace unos años y uno se presentó y no le fue bien, ya sabe algo, lo ha estudiado en su momento, y claro, puede meterse en un curso intensivo y darle 6 meses a tope con un profesor que te diga, mira, el tema 2 es cultura general, ni te lo estudies. 5 de la Unión Europea, más de lo mismo, porque no lo han preguntado nunca, o lo han preguntado muy poco. O sea, filtrando, y ahí sí se podrá llegar, pero vuelvo y repito, ese plazo de 6 meses para dominar la materia son unas circunstancias muy excepcionales, que nadie tiene, o muy poca gente tiene. Ahora, si las tienes y las puedes aprovechar, pues hazlo. Pero en caso de no tener conocimientos jurídicos, de no haberte presentado nunca o haberte presentado hace mucho tiempo y dedicarle 4 horas al día, 5 días a la semana, pues el plazo como mínimo es de un año, siempre teniendo en cuenta lo que dije antes, circunstancias personales, el tiempo que se disponga, el material que se está utilizando, si es un material de una editorial como Adam Sens o esta o lo demás, pues el tiempo yo diría que es de un año y medio o 2. El método de estudio y otros factores. Y hemos hablado ya desde que empezamos en esta clase de muchas cosas, ¿no? Con respecto a, pero no hemos entrado a fondo con algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que son las distracciones. Las distracciones pueden ser muy variadas, pero básicamente se dividen en dos.
internas y externas. Las internas son las obligaciones que nos afectan a nosotros como adultos, los problemas, las fantasías de las cosas que estaríamos haciendo en vez de estar estudiando, etcétera. No voy a entrar mucho en las internas y en un listado porque las distracciones internas pueden ser variadísimas, desde una enfermedad de un familiar querido, desde un problema laboral que como adultos tenemos, desde las obligaciones parentales que tenemos, o sea, pueden ser miles y nos afectan nuestro interior. Son cuestiones externas, pero que nos afectan a nuestro interior y a nuestras ganas de estudiar y a nuestra capacidad de concentrarnos. Y luego están las externas, que tienen que ver con el lugar donde estamos estudiando, que sea un lugar, como dije antes, que no tengamos distracciones, porque el cerebro humano huye del esfuerzo y cualquier cosa puede hacer distraernos. Hasta el tic-tac de un reloj puede hacer que levantemos la mirada de los apuntes y ya no podamos bajar la mirada, porque ya el cerebro, saben cómo es, ¿no? Se empieza a disparar y ya no, es imposible. Lograr la concentración es algo que requiere esfuerzo y que tenemos que mantenerlo en la cantidad de horas que vamos a estudiar. Es por eso que yo recomiendo que si no tenemos un lugar idóneo en nuestro hogar, ir a una biblioteca, ¿vale? Eh, vamos a poner algunas claves para poder resolver estas distracciones. Las internas. Debemos acostarnos y tener muy claro lo que estudiamos al día siguiente, lo que vamos a estudiar, para que nuestra mente se aparte de otros pensamientos. Hay muchas técnicas de relajación que ayudan a poner el foco en lo que estamos estudiando. Si es necesario, antes de ponernos a estudiarnos con los apuntes, hacer unos 10 minutos, 15 de respiración, un poco de meditación antes de poner a estudiar, lo haremos para fortalecer la mente, para que esa relajación, esas técnicas de respiración dominen nuestros sentimientos que nos están afectando. Hay que tener claro para que no nos afecte lo interno, lo que nos pasa, eh, ponernos claro en nuestras motivaciones, poner una pizarra en la nevera. Hay muchas técnicas para que nos recuerden diariamente por qué estamos haciendo esto, porque con el tiempo se nos puede olvidar. Y eso nos hace que después perdamos la motivación y que las cuestiones internas nos afecten mucho más. En cuanto nosotros perdemos las ganas de que hablaba al principio y perdemos la motivación, corremos un grave riesgo o de estar estudiando, dedicándole tiempo y no estar captando nada, o directamente de dejar la posición. Tenemos que tener en nuestro hogar, en cualquier rincón de nuestra casa, cosas que nos recuerden por qué hemos empezado a hacer esto. Si la distracción nos surge cuando ya llevamos 2 horas estudiando, por ejemplo, es mejor dejarlo, ya lo he dicho, ¿vale? Porque si no, vamos a estar luchando contra el cerebro, ¿no? Y en este caso, pues ese día dejarlo. Las externas es mucho más fácil que las internas, porque las internas muchas veces son muy difíciles de interpretar, de identificar, pero las externas son más fáciles, porque es el lugar de estudio, básicamente. Limpiar de distracciones el lugar donde vamos a estudiar. Esto, aclaro, como dice la diapositiva, que hay que adaptarlo a las posibilidades que tengamos, evidentemente. En la mesa no tiene que haber nada más de lo que vamos a estudiar. El día anterior tenemos que haberlo preparado. Y el formato tiene que ser el formato papel. Ya hablaré de esto. Ponernos objetivos de tiempo por materia o por carilla. Hay un sistema de 5 minutos, 5 renglones, en donde nosotros no tenemos que pensar si hemos captado la idea o no. Coger fragmentos del texto de aproximadamente 5 renglones, depende de la velocidad de lectura que tenga cada uno, y con un cronómetro de aguja, no digital, porque el de aguja nos da una concepción de cómo corre el tiempo más fidedigna, ponernos y leernos 5 renglones y volver durante 5 minutos y después pasar al segundo bloque. No tener nada en la pared que nos distraiga, ni póster, ni cuadros, ¿vale? Nada. Y atención, no tener pantallas cercas, no móvil, no televisión. Y aunque muchos no compartan la idea, que sé que algunos estarán leyendo esto, dirán no ordenador. No ordenador. El ordenador es
cuando uno va a organizar el material con el cual va a memorizar. Esta es una posición de memorización. Primero de comprensión, porque no podemos memorizar como loros. Tenemos que comprender lo que estamos memorizando, porque si no, a 2 horas no estamos leyendo chino, chino básico, ¿no? No. Primero, el primer día cuando uno encara un tema es comprender el tema, subrayarlo, lectura comprensiva, demás. Pero ya el segundo o tercer día, si a ese tema le vamos a dedicar una semana, es ya memorizar. 5 minutos, 5 renglones, memorización. Y la pantalla de un ordenador no es idónea. Primero, no es buena para la vista. ¿Vale? Segundo, en el ordenador tenemos acceso a redes sociales, que en un momento mínimo de distracción, en la barra inferior, nos puede venir una notificación o lo que sea, y ir a verla y tener el impulso de ir a verla, y ya la concentración la hemos perdido totalmente. Hay que utilizar formato papel, debemos tenerla preparada el día anterior. Muchas oportunidades se distraen al encender el ordenador directamente. Mucha gente estudia por el ordenador y enciende el ordenador. Ay, voy a estudiar el tema 2. Lo enciende. Ay, antes voy a ver las redes sociales. O si me llegó un correo electrónico. Y pierden 1 hora. Y el contenido de lo que han visto en el ordenador en esa hora que han perdido al encenderlo, luego ni hacen en los 10 minutos de respiración para poder concentrarse en esas horas y que esas horas las rindan, ni hacen nada. Vale. Si tenemos que buscar información, lo vamos a hacer porque esa es otra. Yo he tenido alumnos que les he dado consejos bien intencionados, porque yo quiero que obtengan la plaza, evidentemente, y me han dicho, no, es que, profesor, yo tengo que buscar información. No, no, la información la tienes que buscar el día anterior. O durante la pausa que programaremos, de lo cual no he hablado. Si yo le voy a dedicar 8 horas de estudio, 6 días de 7, no puedo estudiar 8 horas seguidas. Cada 2 o 3 horas hay que hacer pausas de 10 o 15 minutos. Yo recomiendo que en esas pausas no buscar información, recomiendo buscarla el día anterior. Pero si en un caso extremo no, estamos estudiando algo que de repente en el medio del estudio no lo hemos buscado en el interior, en esa pausa buscaremos esa información y luego apagaremos el ordenador. En lo posible hay que, el cuerpo y la mente es como un músculo, ya lo he dicho. Hay que tratar de estudiar a la misma hora en la medida de lo posible, teniendo en cuenta cargas familiares y personales. Y estudiar con un tiempo prefijado. Estudiar con un tiempo prefijado. Si uno se ha prefijado de 4 a 5 horas, no decir, ay, hoy estoy descansado, voy a estudiar 8 y voy a seguir, aunque mañana tengo que entrar a trabajar a las 8 de la mañana, mira, voy a seguir hasta las 11 12 como un sándwich y me voy a dormir. No, porque el descanso es hiper importante. Si uno tiene cargas laborales y familiares y ha dicho, puedo dedicarle 4 horas al día, media hora más, vale. 1 hora más como mucho, vale. Pero no, vale. Aunque tenga ganas, porque esas ganas al día siguiente va a hacer que el día siguiente no estudie. Vaya muy cansado de trabajo y demás. Hay que descansar. Estudiar organizadamente. Bueno, por último, ya como espero que todo lo que he dicho les sirva de ayuda, sinceramente, de todo corazón, les digo que ojalá que hayan visto algo nuevo. Sé que muchos han llegado a este vídeo del anterior o no han visto el anterior, les recomiendo el anterior. Por favor, si me pueden dar por favor un me gusta, compartir. Em, bueno, voy a hablar un poco de lo que he hablado ya en la clase anterior. He escrito 7 libros. Acá está el libro de leyes procesales. Ya he hablado de él en la clase del día anterior. También, cuando hablaba al principio de la clase de tener un ojo en lo que pide el programa y un ojo en lo que se ha preguntado, eso es una ley. Acá está el libro de artículos de examen. Estos son los libros disponibles que desde hace 10 años he ido editando tanto para mis alumnos como para opositores y opositoras que no son mis alumnos. Luego les recomiendo, porque tienen mucha más información en esta página para blog, tienen mucha información a la derecha en el archivo del blog o en alguna de las pestañas que ven aquí, por ejemplo, en la pestaña que dice importancia de las leyes procesales en las oposiciones, concordancia entre los programas de gestión, tramitación y auxilio. Y nada más que decirles. Nos vemos la semana que viene. Espero poder hacer un vídeo a la semana, en la medida de lo posible, entre los alumnos, mi trabajo como abogado.
y, y valga la redundancia, mis cargas personales y familiares, pues a veces voy a tratar de hacerlo en este nuevo canal, un vídeo a la semana. Bueno, saludos a todos y muchas gracias por recomendarme.